puede? Ricky, tenemos que hablar. Oh. Cuando una mujer dice tenemos que hablar, siempre es para dar una mala noticia. ¿Qué pasó? No. O sea, no necesariamente. En este caso, es más, yo creo que tú vas a estar muy feliz. Porque he decidido que no me voy a casar contigo y que voy a tener a este bebé yo sola. ¿Qué? Sí, así como lo acabas de escuchar. Porque la verdad no quiero que te cases conmigo por compromiso y está clarísimo que tú a mí no me amas. Ay, Patricia, por favor, ¿de qué estás hablando? ¿Quién dijo que para casarse se necesita amar? ¿Ves? Mira, Ricky, yo sé que va a ser muy difícil para mí criar a este bebé yo solita. Pero es mejor eso, a que el pobre bebé crezca en una casa sin amor. Así que me voy a quedar yo sola con mi hijo. Y sobre todo con mi dignidad. ¿De qué te ríes? Tú te volviste completamente loca, ¿no? Fue el golpe que te diste ya que te dejó así. ¿De qué demonios estás hablando? Mira, Ricky, te la voy a facilitar. No me vas a volver a ver nunca jamás en toda tu existencia, ¿ok? Me voy a ir muy, muy, muy lejos. Así que, pues que seas muy feliz. Aunque sea sin mí. Bye. Au. Me rechazó. Patricia Fernández me rechazó. Ay, Betty. Betty, si yo realmente fuera tu mejor amigo, me hubieras llevado a ese desfile. Ay, Nico, no es mala onda, pero de verdad no puedo. Aparte, después de lo que pasó hoy, menos. Casi arruinas toda la junta ahí con los abogados. Por cierto, ¿qué te dijeron? No, pues andan medio necios con eso del alza del 5% en sus honorarios, Betty. Que necesitan más. ¿Más? Ujú. Ay, no, eso no está bien. No, claro que no está bien, Betty. Y menos porque ellos o ya saben o se imaginan lo de la movida chueca que te traes con el señor ese Armando. Ay, no es ninguna movida chueca, Nicolás. ¿Y sabes qué? No nos conviene tenerlos enojados. Ellos ya tienen mucha información. ¿Sabes qué? Hay que decirles que les vamos a dar el 10% más. ¿El 10? Solo el 10%, ¿ok? No les puedes decir más. Mijita, ya te lo planché con mucho cuidado y casi ya no huele a naftalina, ¿verdad, Nicolás? A ver. Ah, Ay, bueno, pero caminando rápido se disipa el olor y con un poquito de perfume se acaba de ir. Ay, se me olvidó que lo tenía guardado con la ropa de invierno. Pero es muy elegante y es terciopelo auténtico. Te vas a ver hermosa, hija. Ahorita mismo te busco unos aretes y unos zapatos que le hagan juego, ¿eh? Vas a ver. Ok. Ay, no, Betty, hasta me mareé. Nomás de darle esa olida. Betty, pero si te pones eso vas a parecer recién salida del sarcófago. Ay, Nico, ni modo que le diga que no. ¿No viste que entró toda emocionada? No le quiero romper el corazón. Y además, ¿qué? ¿No va a ver mal? Siempre me veo mal. Es como una práctica para Halloween. Así, pero que se vea natural. Me gustan maquilladas, pero naturales. Recuerden que este desfile se llama Reverse. Ahorita regreso. Miren quién está aquí. Army. No me digas. ¿Qué? ¿Qué vienes a hacer? ¿A ver a las modelos o de plano quisiste venirme a saludar y averiguar y checar que no me haya ido con la competencia? No estoy para tus bromas, Hugo. Vine a revisar que todo esté bien y si necesitabas algo. Ah, pues ahora que lo mencionas, sí. ¿Qué? Necesito un aumento de sueldo y unas vacaciones pagadas a Europa. Ah, sí, claro. Ya te vi que ya empezó la efervescencia entre tus piernas. Seguramente estás aquí porque quieres saber si ya llegó Valentina, ¿verdad? No. No te conozco. Solamente vengo a ver si todo está bien, si están las modelos y tú, que todos son indispensables, ¿eh? Cuida a mimarse. Army, por favor, cuida a mimarse. Porque no quiero que este, además de ser mi exitoso desfile, sea el día de tu muerte. Escucha, música para tus oídos. Valentina, ¿puedes bajar un momento del Olimpo donde habitas tú como una diosa que eres? Valentina.
¿Todo bien? Gusto verte. Más guapa que nunca, ¿eh? De verdad. Muchas gracias por aceptar ser parte de nuestro desfile. Ay, no, por favor, ¿cómo le iba a fallar a Hugo, mi diseñador preferido? ¿Te diste cuenta? Sí. Me besaste a mí y a él se le paran los pelos. Mira, es eléctrico, muy eléctrico. ¿Y Gracias. tu mariachi lo trajiste? Mi mariachón, querrás decir. Ay, no pudo venir, pero va a estar muy pendiente. Sí. Y te mando muchos saludos a ti y a ti, por supuesto. Ah, bueno. Sí, me lo saludas igual. Sí, bueno, si no está él aquí, pues podemos aprovechar y yo puedo darte un paseo por la ciudad o lo que necesites, aquí estoy. Ay, pero qué atento, me encantaría. Podríamos decirle a Marcela, tú sigues con Marcela también, ¿no? Vamos los 4. Bueno, tú también. Sí, buenísima idea. Vamos los 4. Marcela y yo. Están comprometidos, ya le dio el anillo, se van a casar. Este niño ya salió del mercado. ¿Te vas a casar? Sí. Pero le vas a hacer el vestido, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísima suerte en el desfile. Todo lo mejor y lúcete como siempre. Eres una diosa hermosa. ¿Tú conoces a Justo Barcelona? Por supuesto. Amigo mío, un genio diseñador. Ven a ver. A Dime ver. si mis diseños de Rebirth no te recuerdan a él un poquito. No descuides para nada la puerta, Andrea. Nos vemos ahora. Chao, Bella. Cariño, ¿Cómo va todo por acá? de mil maravillas. Todo bajo control. Hasta Hugo está mucho más tranquilo. Eso sí, me aseguré de que se tomara una de mis píldoras naturales mágicas, que creo que a ti también te vendría bien una. ¿Quieres? No, I need a drink. O 2 o 10. Nos vemos ahorita. Vale, cariño. Los reyes de la noche. Guapísimos, como siempre, y elegantes. Así que mis invitados de honor tienen los puestos reservados más especiales para este show. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué te parece esta locura de Hugo y mi hijo? Ay, una locura, ¿no? Todo lo contrario. Esto me parece una apuesta ganadora. Esto es un éxito seguro, Roberto. Así que, por favor, siéntense y disfruten de lo que será una gran noche. Ya les envié unas copas para que festejen. Gracias. Y ya vuelvo para atenderlos como se merecen. Muchas gracias. Seré muy entusiasmada, ¿no? Y sincera. Cruza los dedos. Por nuestro hijo. Por nuestro hijo. Crúzalos. Mira, fotógrafos. Ay. ¡Una foto! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, ya vente la ¡Ay, señorita, gracias! Muchas gracias. Oigan, ¿Ginecita no se va a sentar con nosotras? Ay, no, ¿cómo crees? Debe estar allá atrás como loca. Seguramente al final del desfile la vemos. ¿Saben qué? ¿A quién no veo? ¿A quién? A la madre del año. ¿Quién? ¿Pero qué creen? Allá viene Betty. ¿Dónde? ¡Betty! Aquí está bien, gracias. Allá, mira. Ay, hija de la guayaba, parece el acólito de mi colonia, qué horror. Ay, bendito sea Dios, Sofía, no seas mala. Ana, lo digo con cariño, Hola, pero... chicas. Hola. Ay, ¿dónde vas? ¿Qué? Ay, A ver. no es perfume, ¿verdad? ¿Eres tú? Ay, no. Ay, ¿Qué huele mucho a naftalina? No. ¿No? No le mientan, no sean desgraciadas. Mana, hueles a los calcetines de mi abuelita, de veras. Yo tengo un remedio allá en el baño. Vamos, ahorita venimos. De buena cara, de buena manera. Échenle ganas. No es perfume, ¿verdad? Gracias. Sí, un poquito más de hielo, ahorita le ponemos. Muchas gracias. De mí, bueno, del todo. ¿Cómo va todo? Como siempre. ¿Sigues enojado? ¿Enojado? ¿Yo? No. ¿Por qué tendrá que estarlo? Solamente le entregaste a Beatriz la empresa en bandeja de plata y le diste hasta tu libertad con esa carta donde te haces responsable de todo. Ah, por cierto, de paso me fregas a mí también, porque si tú caes, yo soy tu cómplice, Armando. Pero no, ¿por qué tendrá que estar molesto? A ver, ¿tanta desconfianza sientes hacia Betty? Sí, desconfío de ella y de todo su entorno. Creo que le has dado demasiadas alas. Le has hecho creer que ella es imprescindible. Genial, pero no. ¿Sabes qué? Vas a ver que cuando menos lo esperemos, va a sacar las garras y nos va a fregar. Pero tú no lo quieres ver, andas, no sé, como ciego por ella. Ya bájale, Marcelo. Que tú eres como una señora histérica, loca, celosa. ¿Qué sientes celos de Betty, por favor? Oye, ya bájale a tu tonito de regaño que no me gusta. Sorry, bro.
estoy mal, ando muy estresado. Este asunto de esta mañana me sacó de mis casillas. Y la situación con Patricia me tiene peor. ¿Puedes creer que me rechazó? ¿Qué? ¿Te rechazó? Sí. No sé. Por primera vez me quise portar como un hombre decente y hasta le pedí matrimonio. ¿Tú le pediste matrimonio? Sí. Y eso, yo que de solo decir matrimonio me da urticaria, fobia, comezón. Por primera vez en mi vida me le declaro a una mujer, y no una mujer cualquiera. A Patricia Fernández. Y la muy... va y me dice que no se casa porque yo no la amo. Claro que no la amo, bro, claro que no la amo. Pero va a tener un hijo mío, caray. ¿Puedes creerlo? ¿Te vas? ¿Cómo que te vas, Patricia? Sí, me voy, Marce. Tengo que empezar una nueva vida y tengo que pensar en mi bebé. A ver, no estoy entendiendo nada. ¿A dónde se supone que te vas? No, pues todavía no sé bien. Pero a algún lugar muy lejos de aquí, en donde los chismes de las personas que me odian, me aborrecen, me tienen envidia, no me afecten todo el tiempo. ¿Cuándo decidiste esto? Mira, Marce, la verdad es que lo llevo pensando desde que me enteré que estaba embarazada. Ay, no sé, Patricia. Esto me parece como muy apresurado y... ¿Tú estás bien, amiga? No, Marce, no estoy bien. Pero voy a estarlo. Ya sabes que yo soy muy fuerte. Y ni modo, es lo que hay. Me va a tocar ser una madre soltera. Pero está bien. Como tú me dijiste, tengo que encontrar un camino. Sí. Y yo creo que ya lo encontré. Es mi hijo. ¿Qué te parece? Que no entiendo nada, pero me alegro por ti. Te ves muy segura. Ay, te voy a extrañar mucho. Y aunque estés muy lejos, yo siempre voy a estar aquí para ti. Y para mi sobri. No podemos comer. Vámonos. Sin duda esta noche van a ver uno de los mejores trabajos de Hugo Lombardi. Va a ser una leyenda. Permiso. Nos vemos más tarde. Betty, ¿por qué tan solita? Hola. Hola. Es que estaba esperando a Sofía que fue al baño. Ay, no. Todo este evento quedó así gracias a su trabajo. Así que venga, vamos a la zona VIP. Ay, no. Es que prefiero quedarme aquí con mis amigas. Ah, no, insisto, venga. No. Sí. Además está mejor así. ¿Qué? A distancia. Acuérdese que nadie puede sospechar nada. Solamente soy un asistente. Muy bien pensado, Betty. Bueno, se ve usted muy elegante. Gracias. Ay, Sofía. Salud. Qué guapas. Ah, mira. Te queda muy bien este color. Comper. A ver, Patricia, ¿qué pasó? Oli. Hola. ¿Y tú qué? ¿Seguimos en lo mismo? ¿O tu palabra no vale nada? Para que veas que sí vale, ya tengo todo listo para que te vayas apenas termine el desfile. ¿Cómo ves? Veo bien, pero no me has dicho al 100% si el departamento va a estar a mi nombre. Por supuesto que va a estar a tu nombre. Patricia, yo te voy a dar todo lo que tú me pides. Eso sí, con una condición, aunque te vayas hoy mismo. Eso es lo único. ¿Aceptas? Sí. Ok. Salud. Patricia, tú y yo tenemos mucho que hablar. Oye, Patricia está ocupada. Sí, estás borracho. Sí. Fíjate quién te metió, gangster. Fuera de aquí. A ver. ¿Y qué? ¿Me vas a sacar tú? ¿Ah? ¿Me vas a sacar? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.